Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a esta emisión de Descubriendo Ven Sígueme. Nuestros medios de comunicación ya saben que nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, dudas y las respuestas de las preguntas que hacemos al aire en el correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com o bien en @desbensígueme, que es nuestra cuenta de Twitter. Y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube en descubriendobensígueme.com. Suscríbanse y denle clic a la campanita y no se les olvide darle me gusta al capítulo. Y de esta manera van a poder ustedes recibir las notificaciones cada que nosotros subamos un contenido más. Y los dejo en compañía de África, David y Shey. Muchas gracias, Iván. Bienvenidos a esta emisión esta semana. Leímos Éter 6 al 11. Tomen sus escrituras. David, bienvenido. Hola a todos, hola África. Gracias por estar con nosotros, por estar compartiendo este tiempo con esta emisión y gracias por estar dispuestos, tener un corazón dispuesto a poder compartir con nosotros pues lo que aprendemos en las escrituras y todas las cosas bonitas que vienen ahí, ¿no? Ajá. Shey. Hola a todos, bienvenidos. Esta semana, como ya dijimos, el título de este estudio se llama Para que sea destruido el mal. Y en verdad está muy interesante. Y tenemos dos preguntas para ustedes. La primera es, ¿cómo se pueden comparar nuestros hogares con los barcos jareditas? Y la segunda, ¿qué podemos hacer como familia para asegurar que deseamos las cosas de Dios? Esas preguntas se quedan a la reflexión y como acaba de decir Iván, si es su deseo enviarnos sus comentarios o sus respuestas, las redes de comunicación están para ustedes, a su disponibilidad. Y la pregunta que tengo para ustedes tres es la siguiente. ¿Cómo le demuestran al Señor su humildad? ¿Quién la va a responder de ustedes tres? ¿David, Shey o Iván? ¿Quién? ¿Cómo le demostramos a Dios, al Señor, nuestra humildad? Uh-huh. Pues yo creo que no siendo orgullosos. Bueno. Es una parte porque conozco mucha gente que dice que se siente orgulloso de ser tan humilde, ¿no? Pero yo creo que la principal manera de demostrarlo es siendo obediente. Uh-huh. Principalmente ahorita en cuestión de la pandemia, es increíble ver cómo hay muchos miembros de la iglesia que aún están renuentes a ponerse cubrebocas, a tomar las medidas de que se tomen la temperatura, lavarse las manos, el gel antibacterial, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchos miembros que aún no creen, cuando aún el profeta nos ha invitado y nos ha hablado, nos ha exhortado a que nosotros podamos cuidarnos y hacer caso a las sugerencias de nuestros gobiernos, ¿no? Creo que en ese aspecto es donde nosotros podemos demostrar nuestra humildad al Padre, ¿no? En ser obedientes, no solamente en esta cuestión de pandemia, sino en todo, ¿no? En guardar sus mandamientos, en amar y respetar a nuestra familia, en ser un ejemplo para la gente, para que nosotros al predicar el evangelio, nuestras palabras estén en armonía con nuestros actos, ¿no? Muchas gracias, Iván. ¿Dale? Yo creo que también la humildad tiene mucho que ver con el dejarse enseñar. El hecho de que nosotros podamos tomar una clase
no importa quién sea nuestro instructor o quién sea nuestro maestro, pero el hecho de entrar con una mente abierta y con un corazón humilde para decir, a ver, qué positivo, qué bueno, qué nuevo voy a aprender de este hermano o de esta hermana, yo creo que es más la ganancia que la pérdida. Que si entramos con una predisposición de decir, ay, es que este hermanito, es que esta hermanita, o qué me puede enseñar, o qué más puedo aprender si yo ya, o prefiero mejor estudiarlo por mi cuenta y no asistir a una clase, ¿no? Yo creo que eso es una parte importante de la humildad, el dejarse enseñar, el permitir que el espíritu entre en nuestro corazón y que abra nuestro entendimiento, independientemente de quién sea la persona que el Señor ha llamado para que sea nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro facilitador, o como le queramos llamar, ¿no? Gracias, David. Para ti, Shay, o bueno, tú, Shay, más bien, ¿cómo le demuestras al Señor tu humildad? Yo considero que cada vez que me arrodillo a hacer oración, a pedir su ayuda y a reconocer mis errores, y dejar obviamente que Él me moldee, creo yo que así es como se lo demuestro. Gracias, Shay. En Éter 6, capítulo 6 al 10, Moroni hizo un recuento del viaje de los jareditas a lo ancho del océano hasta la tierra prometida. Después resumió los reinados de varias generaciones de reyes, contrastando los periodos de rectitud con los de iniquidad y conflicto. Moroni observó muchas similitudes entre los jareditas y su propio pueblo, los nefitas. Describió el ciclo del orgullo, prosperidad, iniquidad y arrepentimiento que había visto en las dos naciones y destacó el grave peligro en que nos ponemos cuando permitimos que el orgullo y las combinaciones secretas tomen control de nuestra sociedad. Tanto las civilizaciones nefitas como jaredita ponen de relieve la verdad de que cosechamos lo que sembramos. El seguir al Señor trae felicidad, mientras que el apartarse de sus mandamientos trae conflictos y angustia. Ahora vamos a hacer una comparación del viaje de los jareditas con nuestro propio viaje por la vida terrenal rumbo al reino celestial y vamos a encontrar muchas similitudes. Comenzaremos leyendo, por favor, Éter 6, versículo 3. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. El Señor, como podemos ver, incluye a todos. Haremos algunas cosas en nuestra vida que se sentirá como un largo viaje o una gran tarea, y quizá nos sintamos perdidos o en la oscuridad, y muchas veces oraremos pidiendo no tener que lidiar con eso. Pero en algunas veces tendremos que hacerlo. Entonces, podríamos cambiar nuestra oración pidiendo luz y entendimiento durante ese viaje, suplicando la ayuda y el consuelo que hará que sea más soportable. Y no solo eso. Hablando de cómo compararíamos nuestro viaje personal con el de los jareditas, quedaría más o menos así. Las piedras podrían compararse con las escrituras y los profetas. La preparación física puede referirse al almacén. Las olas y tempestades son las tentaciones que enfrentamos. Los barcos serían nuestras familias y los templos, esa protección que nos mantiene a salvo. Y los vientos, las conferencias y la revelación de nuestras autoridades. Vamos, por favor, continuamos leyendo Éter 6, versículos 5 y 8. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas, y de este modo fueron impelidos ante el viento. La escala de Beaufort es una medida de la intensidad del viento basada principalmente en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. Al viento furioso le ponen el número de Beaufort 9. La escala consta de 12 medidas, con una velocidad de viento de 75 a 88 kilómetros por hora, de 41 a 47 millas náuticas, denominado temporal fuerte o muy duro. El aspecto del mar, según la descripción, son olas muy grandes, rompientes y la visibilidad mermada, con efectos en tierra
de daños de árboles, imposible caminar con normalidad. Se empiezan a dañar las construcciones e incluso arrastre de vehículos. Al sentir que enfrentamos este tipo de circunstancias, es posible que incluso oremos por ser librados de este tipo de olas o este tipo de problemas o desafíos. Pero si reflexionáramos en que tal vez esa fuerza con la que se nos está probando nos llevará más rápido a la tierra prometida, tendríamos más confianza en nuestro Salvador y actuaríamos, como ya hemos visto, con la fe del hermano de Jared, para presentar nuestro plan y ser guiados por su espíritu. La palabra espíritu en hebreo significa aliento o viento. El Señor asimismo nos brinda luz para guiarnos a través de la oscuridad de la vida terrenal hacia el fulgor del reino celestial, nuestra tierra prometida. Nuestro camino está iluminado por la luz de los apóstoles y los profetas, por los libros canónicos, por líderes y maestros inspirados. También nosotros podemos ser una luz, podemos iluminar el camino a los demás cuando damos oído al consejo del Señor y nos mantenemos dignos de su espíritu. La hermana Ardet G. Kapp, expresidenta general de las mujeres jóvenes, dio este consejo. Ustedes llevan la luz en su interior, pueden resplandecer en la oscuridad, pueden iluminar el mundo, ayudar a disipar las tinieblas. Ustedes pueden establecer la diferencia. Vamos a leer, por favor, los versículos 4 al 8 de Éter 6. Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron a sus naves o barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y sucedió que, cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, porque los barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas, y de este modo fueron impelidos ante el viento. Muchas gracias. Ahí dice encomendarse al Señor. ¿Qué significa esto, David? Por favor, ayúdanos. Mira, hablando en el contexto precisamente de éter, y el verbo encomendarse quiere decir confiarse al cuidado de alguien. En otras palabras, los jareditas confiaron su cuidado al Señor. Al encomendarse al Señor demostraron la fe que tenían en Él y que podía librarlos de cualquier situación. Y ya ahorita acabamos, Sheila nos hizo el favor de leernos la travesía prodigiosa, milagrosa que tuvieron que hacer los jareditas desde el antiguo mundo hacia este continente, ¿no? Y pues, híjole, yo no me podría imaginar estar en un bote de esos, completamente sellado, y escuchar y sentir cómo eres impelido y sumergido y golpeado por las olas, mas sin embargo ellos se encomendaron al cuidado de Dios. Y aquí nos habla precisamente que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras que estuvieron sobre el agua. O sea que a pesar de todas esas olas, a pesar de todo eso les ayudó, y fue la parte que fue impeliendo a los barcos jareditas precisamente a llegar a las costas del continente americano. Tú hablabas precisamente de que pudiéramos comparar nuestras vidas con el viaje de nuestra vida en esta tierra con el viaje de los jareditas. Pero fíjate que aquí me gustaría que pudiéramos hacer una comparación con otra familia.
Y estamos hablando precisamente de la familia de Nefi, con su padre Leí y sus hermanos y la familia de Ismael, cuando construyeron ese barco y ellos zarparon igualmente del antiguo o del viejo mundo hacia el continente americano. Y que podamos hacer la comparación. Hay que recordar que llegó el momento donde Lamán y Lemuel se holgaron, nos dice la Escritura. Se empezaron a holgar y empezaron a hablar de manera soez y a comportarse de manera soez, a tal grado que cuando Nefi los empieza a amonestar, ellos se molestan y lo atan. ¿Cuál fue la consecuencia? La brújula de la familia, o sea, la leona, dejó de funcionar y la embarcación, como nos lo menciona en 1 Nefi capítulo 18 versículo 15, así literalmente dice, la embarcación fue arrojada hacia atrás sobre las aguas durante 4 días. Aquí no podemos negar que tanto la familia de Leí como la familia de los jareditas se encomendaron al cuidado del Señor. El contraste entre estos dos relatos demuestra que tenemos que ejercer fe, pero no es lo único para que el que nosotros nos encomendemos a Dios tenga resultados positivos como en la parte de los jareditas, sino que también hay otro ingrediente muy importante y es precisamente guardar los mandamientos, y esto con el fin de recibir todas las bendiciones que el Señor nos puede dar mediante su cuidado. Ahora, la pregunta es, muchos de nosotros, y yo estoy casi seguro, nosotros como santos de los últimos días nos encomendamos al cuidado de Dios y confiamos en Dios, pero aquí nos está diciendo que no es todo. ¿Qué estamos haciendo para poder efectivamente recibir las bendiciones del cuidado y la protección de Dios? ¿Estamos guardando los mandamientos? Y lo podemos ver ahora en la pandemia, ¿no? Cuando el presidente de la iglesia dijo, ya no nos podemos reunir en las capillas. Ahora cada familia tendría que hacer su mini sacramental y sus servicios de acuerdo a sus necesidades y a sus posibilidades en casa. ¿Qué tanta importancia le estamos dando a esa parte? ¿Nos vestimos correctamente o por el hecho de que estamos en casa empezamos a holgar esas normas y en pijama nos ponemos a participar de los sacramentos? ¿Realmente estamos guardando los mandamientos para que podamos sentir que realmente somos merecedores de esa protección a la cual nosotros estamos requiriendo o la cual nos estamos refugiando en estos momentos de la pandemia y en cualquier momento de desesperación? Yo creo que ese es un muy buen análisis que podemos hacer, ¿no? Entre qué familia somos. ¿Somos como los jareditas o somos como la familia de Leí, ¿no? Claro. Tengo otra pregunta para ustedes. No es algo que hagamos muy común en cada emisión, pero sí quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Qué himno cantan cuando necesitan sentir el espíritu? ¿Cuál cantas, Shay? ¿Cuál cantas, David? ¿Cuál cantas, Iván? ¿O entonan o recuerdan? Híjole, son muchos. Para mí son muchísimos. Ok, piensa en uno. ¿Cuál será? A mí me gustó mucho el 14. Si mal no me acuerdo, es la oración del profeta. Ese me gusta mucho y es como que
el que suelo entonar más cuando ya sea que no sé, vaya a pasar algo negativo o yo no esté como que de muy buen ánimo y me acuerdo. La melodía que tiene ese himno me pone muy de buenas. Aunque esté nublado, qué hermosa. Aunque esté nublado, mañana. Sí. Gracias. El 50. El 50. ¿Y tú, Iván, qué himno cantas cuando necesitas sentir el espíritu? El de... Ay, se me fue. ¿Cuál? Es el de Acompáñame. Ah, ¿el 99 o 90, algo así? Sí, 99. Y creo que es Conmigo Quédate. Conmigo quédate, Señor. Esos. Sí. El 98. Están juntitos. Ajá. Sí, son himnos que también definitivamente... que es muy alegre y que levanta mucho el ánimo es el de Jesús es mi luz. Ajá. También Un pobre forastero. Uy, bueno. Híjole. Como que se adaptan también a las circunstancias, sí. Pero cuando sí Exacto. Necesitamos tranquilidad o esto. Yo creo que depende en qué situación estamos, porque todo el himnario a mí me ayuda, ¿no? Uno de mis favoritos es el que dice 206. Más cerca Dios de ti. Ay, ese me gusta mucho. Es el 50, mucho, ¿no? Mucho. No me acuerdo exactamente, pero ese es uno de mis favoritos. Bueno. Vamos a los versículos 9 y 10, por favor. Y le cantaban alabanzas al Señor, sí. El hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche no cesaban de alabar al Señor. Y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podía despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño, y tenían luz continuamente, así cuando se hallaban encima del agua como cuando estaban debajo de ella. En las revelaciones modernas, el Señor dijo que bendecirá a quienes se deleiten en la música justa. Vamos a complementar estos versículos con Doctrina y Convenios, por favor, 25:12. Váyanse a su libro de Doctrina y Convenios en la triple, en sus dispositivos, donde lo tengan. Porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con una bendición sobre su cabeza. En el himnario encontramos un mensaje de la primera presidencia describiendo el poder inspirador de la música y dice lo siguiente: los himnos invitan la presencia del Espíritu del Señor, inducen a la reverencia, nos ayudan a sentirnos más unidos y nos dan la oportunidad de alabar al Señor. Los himnos nos instan a arrepentirnos y a hacer buenas obras, fortalecen nuestro testimonio y nuestra fe, nos consuelan cuando nos sentimos tristes o desesperanzados y nos inspiran a perseverar hasta el fin. Los himnos nos dan ánimo, valor y el empuje para que actuemos correctamente. Nos llenan el alma de pensamientos celestiales y nos dan paz espiritual. Vamos por favor a leer Éter 6, versículo 12. Y desembarcaron en las playas de la tierra prometida, y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra, y se humillaron ante el Señor, y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Misericordias. En el manual Leales a la Fe dice: nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y nuestros pecados. Él nos demuestra misericordia al perdonarnos los pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Podría parecer que esa compasión estuviera en conflicto con la ley de la justicia, la cual establece que ninguna cosa impura puede morar con Dios, pero la expiación de Jesucristo hizo posible que Dios sea para con sus hijos un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Continuamos leyendo el versículo 17, por favor. Y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor, y también recibían instrucción de lo alto. Y ahora Doctrina y Convenios, 112, versículo 10. Doctrina y Convenios 112, 10. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. A los jareditas se les enseñó la importancia de la humildad al andar con Dios. Según la guía para el estudio de las Escrituras, andar con Dios, estar en armonía con las enseñanzas de Dios y vivir como Dios desea que viva su pueblo, ser receptivo y obediente a la inspiración del Espíritu Santo. En la Conferencia General de octubre de 2003, el elder Richard C. Richley dijo:
Al meditar sobre estos fieles miembros me impresionan dos cualidades que todos tienen. Primero, sin importar su situación o posición económica, su humildad los lleva a ser sumisos a la voluntad del Señor. Y segundo, a pesar de las dificultades y de las pruebas de la vida, son capaces de mantener un sentimiento de gratitud por las bendiciones de Dios y por la bondad de la vida. La humildad y la gratitud son, en verdad, las características gemelas de la felicidad. En el reino de Dios, la grandeza empieza con la humildad y la sumisión. Estas virtudes compañeras son los primeros pasos críticos para abrir la puerta a las bendiciones de Dios y al poder del sacerdocio. No tiene importancia quiénes seamos o lo sobresalientes que sean nuestros títulos. La humildad y la sumisión al Señor, aunados a un corazón agradecido, son nuestra fortaleza y esperanza. Como consecuencia, recibimos instrucción de lo alto. En la Conferencia General de octubre de 2017, el elder Neil L. Anderson dijo: ahora, al congregarnos bajo la dirección del presidente Thomas S. Monson, esperamos escuchar la voluntad del Señor, la intención del Señor, la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Confiamos en su promesa, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. En medio de la conmoción y confusión del mundo moderno, confiar y creer en las palabras de la primera presidencia y del quórum de los 12 es vital para nuestro crecimiento y resistencia espirituales. Venimos después de orar y prepararnos. Muchos de nosotros tenemos preocupaciones apremiantes y preguntas sinceras. Deseamos renovar la fe en nuestro Salvador Jesucristo, fortalecer nuestra capacidad de resistir la tentación y evitar las distracciones. Venimos para que se nos enseñe de lo alto. Para complementar esto, un discurso más. En la Conferencia General de abril de 1991, el elder Richard G. Scott dijo: cuando las dificultades te abrumen, sentirás un apoyo interior especial. Tendrás inspiración para saber qué hacer. Puedes vivir en el mundo turbulento y difícil y aún así tener paz. Serás inspirado para saber qué hacer y tendrás la potestad de hacerlo. Recuerda esta promesa del Señor: se os enseñará de lo alto. Santificaos, o sea, guardad mis mandamientos, y seréis investidos con poder. El capítulo 7 del libro de Éter abarca una gran porción de la historia de los jareditas. En su compendio, Moroni grabó apenas lo más destacado de esa historia. Recalcó las similitudes con su propio pueblo y las lecciones que serían de mayor valor en nuestros días. En Éter 6, versículos 22 y 23, el hermano de Jared advirtió a su pueblo que tener un rey los conduciría al cautiverio, y efectivamente así fue. Kib, el rey de los jareditas, y posteriormente su hijo Shule, fueron reducidos al cautiverio por sus rivales. Vamos ahora por favor al capítulo 7, versículo 5. Y cuando hubo reunido un ejército, subió a la tierra de Morón, donde habitaba el rey, y lo tomó cautivo, con lo cual se cumplió la palabra del hermano de Jared de que serían conducidos al cautiverio. Vamos a leer dos historias de diferentes grupos que hicieron con las enseñanzas de los profetas. La primera se encuentra en Éter 7, versículos 23 al 27, por favor. Y en el reinado de Shule también llegaron entre el pueblo profetas, enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra y que serían destruidos si no se arrepentían. Y aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos, y sucedió que el rey Shule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas, y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran, y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera. Y por haberse arrepentido el pueblo de sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó, y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Y aconteció que Shule engendró hijos e hijas en su vejez. Y no hubo más guerras en los días de Shule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días. La segunda historia la encontraremos en Éter 9, versículos 28 al 31, por favor. Y ahorita vamos a ver de qué se trata, porque estamos comparando estas dos historias. Es Éter 9, 28 al 31. Y de nuevo llegaron profetas a la tierra, proclamándoles el arrepentimiento. Sí, que debían preparar el camino del Señor, o caería una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre muy grande en la que serían destruidos si no se arrepentían. Pero el pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que los echaron fuera
y arrojaron a algunos en fosos y los dejaron para que muriesen. Y aconteció que hicieron todas estas cosas según el mandato del rey Het. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra, y también aparecieron serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra, y envenenaron a mucha gente. Y sucedió que sus rebaños empezaron a huir de las serpientes venenosas hacia la tierra al sur, que los nefitas llamaban Saraenla. En la primera historia leemos que al principio vilipendiaron a los profetas, se burlaron de ellos. No obstante, los profetas contaban con la protección de la proclama de un rey justo. Entonces el pueblo hizo caso a las advertencias, se arrepintieron, evitando de esa forma que sobreviniera la destrucción, como resultado de haber rechazado el mensaje. En la segunda, en comparación, no hay ninguna ley que proteja a los profetas, y la consecuencia es caos y destrucción. Entendemos que gracias a la libertad religiosa de cualquier país seremos protegidos de la total destrucción y tendremos protección espiritual. En la conferencia de octubre de 1998, el presidente Henry B. Eyring dijo: muchas veces los profetas tienen que prevenirnos sobre las consecuencias de violar las leyes de Dios y por tanto ellos no predican temas que el mundo considera populares. ¿Por qué enseñan los profetas mandamientos menospreciados por la gente y llaman a la sociedad a arrepentirse por rechazarlos, alterarlos y hasta pasarlos por alto? La razón es sencilla. Al recibir la revelación, los profetas no tienen otra opción más que la de proclamar y reafirmar lo que Dios les ha dado para que comuniquen al mundo, y lo hacen sabiendo muy bien el precio que quizás tengan que pagar por ello. Y ya lo vimos en lecciones anteriores, incluso mataron a Abinadí de una manera muy cruel, ¿verdad? Lo quemaron. También en la Conferencia General de octubre de 1999, el elder L. Aldin Porter dijo: algunos se quejan que cuando los profetas hablan con claridad y firmeza, están quitándonos el albedrío. Aún tenemos la libertad de elegir, pero debemos aceptar las consecuencias de esas decisiones. Los profetas no nos quitan el albedrío, simplemente nos amonestan con respecto a las consecuencias de nuestras decisiones. Cuán absurdo es criticar a los profetas por sus advertencias. Vamos a ver, por favor, el encabezado del capítulo 8. Hay luchas y contiendas por el reino. Para matar al rey Akish, establece una combinación secreta regida por un juramento. Las combinaciones secretas son del diablo y causan la destrucción de las naciones. Se amonesta a los gentiles modernos en cuanto a la combinación secreta que procurará destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países. En Éter 8:26, Moroni declaró que una de las finalidades de revelar las tácticas de Satanás es deshacerse del mal mientras se espera con anhelo el tiempo futuro. Vamos a ver las características de las combinaciones secretas. Primera, sus dos objetivos son tener poder y gloriarse en él. Segunda, necesitan malicia para sobrevivir. Tercera, prosperan en secreto, lo que es una ofensa capital. Cuarta, implican la realización de pactos formales. Quinta, utilizan el asesinato, la violencia, la amenaza de violencia, el saqueo, el vicio, las prostituciones y la adulación para obtener ganancias y poder. Sexta, operan con leyes contrarias a las leyes del país. Séptima, Satanás es el gran autor y conspirador. Octava, los participantes tienen juicios para su propia gente, no de acuerdo con las leyes del país, sino de acuerdo con su propio conjunto de leyes. Novena, buscan tomar el poder gubernamental lo más rápido posible. Décima, los participantes buscan derrocar la libertad de los demás, pero buscan mantener la libertad para ellos mismos. Doceava, las combinaciones secretas causan la destrucción de naciones. Ahora sí, la doceava, las combinaciones secretas son abominables a los ojos de Dios. Háblanos de esto, por favor, las mentiras de Satanás, David. Mira. Estabas muy calladito, ¿eh? Ya no. Fíjate que estando en Los Cabos, tuve la oportunidad de, cuando vas del camino de Cabo San Lucas a San José del Cabo, el camino pasa, hay una parte de ese camino que pasa por unos como especie de acantilados. Y es una vista espectacular. Ver cómo las olas van golpeando hasta la piedra más dura
hasta que llega el momento en que, ¿cuánto tiempo se puede llevar? Se puede llevar cientos de años, pero hasta que llega el momento en que ese golpeteo hace que la piedra más dura ceda y caiga. ¿Por qué menciono esto? Porque es el mismo efecto que a veces nosotros tenemos con las mentiras de Satanás. En Éter 3, capítulo 3, versículo 12, nos dice que Dios es un Dios de verdad y no puede mentir. Pero por otro lado, en Doctrina y Convenio 93, 25, nos menciona que Satanás fue mentiroso desde el principio. Y en el capítulo 4 de Moisés, Satanás le revela precisamente a Moisés que Satanás, sí, el diablo, es el padre de todas las mentiras para engañar, cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieren escuchar mi voz. El elder Dalian H. Oaks, el conde de los apóstoles, él explicó que Satanás y los espíritus que lo siguen todavía están engañando al mundo. Los métodos de Satanás para engañar, él menciona que son muy atractivos. Y yo creo que los podemos ver porque los vemos a diario. ¿Cuáles son? La música, las películas, medios de comunicación, y el resplandor de las diversiones. Todo aquello que causa diversión es muy atractivo y eso nos va llevando. Dice, cuando las mentiras de Satanás logran engañarnos, nos volvemos vulnerables a su poder. Y es ahí donde yo explico, ¿no? Satanás nos va mintiendo, y cada vez que nosotros nos dejamos llevar por ese golpeteo de olas de sus mentiras, es como si la roca fuera cediendo poco a poco, hasta que llega el momento en el que cede completamente y nos derrumbamos, porque nos empezamos a volver vulnerables. Y entonces es cuando Satanás se va apoderando, y como tú lo mencionabas, se va apoderando de nuestro albedrío. Le vamos entregando el albedrío. Nuestro albedrío se va haciendo pequeñito, hasta que nos damos cuenta que se lo hemos entregado todo. Ahora, refiriéndose al milenio, ahora vamos a ver lo contrario. Refiriéndose al milenio, Nefi explicó que a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder, porque el pueblo mora en rectitud y el Santo de Israel reina. Entonces, si nosotros vivimos una vida recta, nos estamos haciendo como una especie de caparazón que no va a ceder al golpeteo de esas olas, de esas mentiras. Vamos a ser lo suficientemente fuertes para no ceder. Y eso solamente ¿cómo se logra? Pues como aquí lo dice, viviendo con rectitud. Ahora, Moroni declaró que una de las finalidades, tú ya lo habías mencionado, de las finalidades de dar a conocer las tácticas de Satanás, es que nosotros estemos a la expectativa, o que estemos bien vigilantes para no caer precisamente en esos trampas que Satanás nos pone, y que esperemos o anhelemos lo que va a suceder en el futuro. Ahora, el profeta José Smith declaró
el diablo solo tiene poder sobre nosotros cuando se lo permitimos. En el momento en el que nos rebelamos contra algo que proviene de Dios, el diablo obtiene potestades. Y yo creo que sí deberíamos de poner mucha atención en estas palabras del profeta José Smith, porque aquí menciona que en el momento en el que nos rebelamos contra algo que proviene de Dios, a veces no tiene que ser algo sumamente grave como faltar a la ley de castidad o algo demasiado grave. Pero yo creo que todo empieza por pequeño. Cuando nos rebelamos a las cosas pequeñitas, vuelvo a repetir y a dar el ejemplo, es como si esa ola va partiendo y hace una fisura pequeñita, y por medio de esa fisura pequeñita la siguiente ola se va filtrando, y la que viene la hace un poquito más grande y la hace un poquito más grande. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos a un principio muy sencillo, muy pequeñito, como el hecho de, no sé, no quiero caer en poner ejemplos, ¿no? Pero el hecho, simple y sencillamente, ¿por qué voy a ir de corbata a la iglesia? O ¿por qué no me voy a vestir de determinada forma? O ¿por qué no me voy a poner una blusa con este tipo de características? O escuchar tal música. O ¿por qué no he de escuchar tal música? Aunque sabemos que enseña o que habla de cosas que no van de acuerdo con los principios que nosotros tenemos. O entramos al cine. Ahorita ya es tan difícil encontrar una película que no tenga malas palabras o que no tenga escenas explícitas de cierta donde traten con ligereza y con vulgaridad las relaciones íntimas, y decir, bueno, pero pues es una película. Entonces esos pequeños detallitos son precisamente las fisuritas que se van haciendo más grandes y que las olas se van filtrando hasta que llega el momento en que llegamos a rebelarnos a puntos más grandes. Y entonces, ¿por qué le voy a hacer caso a mi obispo? ¿Y por qué tengo que obedecer a mis papás? ¿Y por qué? Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y es como dice aquí, Satanás no tiene poder sobre nosotros a medida de que nosotros se lo vayamos permitiendo. A medida de que nosotros, como esa roca, va cediendo a las mentiras de Satanás, es como nosotros nos vamos debilitando poco a poco, hasta que viene la caída espectacular como los aluds de tierra, ¿no? Que luego a veces también vemos, ¿no? Que como el agua va deslavando poco a poquito y hacia allá va, ¿no? Y tenemos una advertencia en los versículos 21 y 22 del capítulo 8. En la Conferencia General de abril de 2004, el elder Boyd K. Packer dijo: vivimos en tiempos peligrosamente difíciles. Los valores morales que estabilizaron a la humanidad en los tiempos pasados se están echando por tierra. No debemos pasar por alto las palabras de Moroni cuando vio nuestra época y dijo: despertad a un conocimiento de vuestra terrible situación. No podemos tomar con ligereza esta advertencia del Libro de Mormón. Recuerdo también que el elder Bednar hace una comparación de la luz, y hay un videíto. En una próxima emisión esperemos tener el título y exactamente para que lo vean, donde él dice que empieza a volverse gris y ya no te das cuenta hasta que ya es totalmente oscuro, y es muy difícil salir de esa oscuridad. Sí, también algunos otros líderes lo han tomado como como que nos va adormeciendo. Nos sentimos tan cómodos
que nos empezamos a adormecer. Y yo creo que eso es lo peligroso, que cuando entramos en una situación o en un ambiente que no es el apropiado para nosotros, que sabemos perfectamente que difícilmente el Espíritu Santo puede estar con nosotros, porque estamos creando una atmósfera de crítica, de holgadez, vamos a mencionarlo nuevamente, como en la familia de Nefi, donde empezamos a aflojar un poquito las normas de la iglesia. Eso es lo peligroso, que cada vez nos vamos sintiendo más cómodos, y más cómodos, y más cómodos, a tal grado que ya se nos es fácil decir una mala palabra, o ya se nos es fácil lanzar una crítica mordaz, o ya se nos es fácil dejar de leer las escrituras, dejar de orar como familia y personalmente, y dejar de hacer todas esas cosas. Y vuelvo a decir, lo peligroso es eso, nos vamos sintiendo cómodos, y es muy triste, porque ahora lo vemos, ¿no? Ya cuando nuestros líderes nos están diciendo que debemos de ir regresando poco a poco a nuestras capillas, ya se nos hace. Yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen: no, pero pues es que es más cómodo hacer el sacramental en mi casa, ya eso de levantarse temprano, irse hasta la capilla, y empezamos a poner un montón de pretextos, ¿no? Que si el COVID, que si las normas de sanidad, que si el semáforo, y empezamos a dejar de confiar en las instrucciones de nuestros líderes. Y entonces es cuando, vuelvo a repetir, nos vamos adormeciendo. Cuando una parte de tu cuerpo se adormece, pierde la sensibilidad. Cuando se te duerme una mano, se te duerme un pie, se te duerme una pierna, empiezas, parte del síntoma del hormigueo es que pierdes la sensibilidad. Y eso es lo peligroso, cuando nos adormecemos ante el pecado, por estar tan cómodos, precisamente por las mentiras de Satanás, empezamos a perder esa sensibilidad hacia las cosas espirituales. Nos volvemos insensibles al Espíritu Santo. Y llega el momento en que ya no sentimos nada. Y difícilmente nos damos cuenta. Exactamente, es algo gradual, y es tan despacito como ese golpeteo de las olas, que puede tardar años, pero el que esté duro y duro y duro, así no nos damos cuenta, no nos vamos dando cuenta. Gracias. Vamos al versículo 26, por favor. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas, para que sea destruido el mal, y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Moroni fue ordenado a escribir esta situación para nuestro beneficio. Como ya vimos en Éter 9, había caos, hambruna, escasez y serpientes venenosas. Vamos al versículo 35, por favor. Éter 9, versículo 35. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente al Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra, y el pueblo comenzó a revivir, y empezó a haber frutos en las tierras del norte, y en todas las tierras circunvecinas, y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. El pueblo se humilla ante el Señor haciendo caso a los profetas, y es bendecido. En el devocional especial para los jóvenes adultos, el presidente Nelson dijo: algunas veces, como líderes de la Iglesia, somos criticados por mantenernos firmes a las leyes de Dios, defendiendo la doctrina del Salvador y resistiendo la presión social de nuestros días. Pero nuestra comisión como apóstoles ordenados es ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Eso significa que hemos sido ordenados a enseñar la verdad,
Al hacerlo, algunas veces somos señalados de indiferentes conforme enseñamos los requisitos del Padre para la exaltación en el reino celestial. Pero ¿no sería más indiferente no decir la verdad o no enseñar lo que Dios ha revelado? Es precisamente porque nos preocupamos profundamente por todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. Puede que no siempre digamos a la gente lo que quiere escuchar. Los profetas rara vez son populares, pero siempre enseñaremos la verdad. En Éter 10, versículos del 5 al 7, se describe el gobierno del rey Riplakish. Era inmoral, pedía altos impuestos al pueblo, levantó edificios espaciosos y elaborados y se mantenía por el trabajo del pueblo. Su propia gente lo mató. Algo muy similar leímos en la historia del rey Noé en Mosía 11. Incluso a él le gustaba mucho traer oro y plata y lujos. En Éter 10, versículos 9 al 34, leímos que el pueblo era una civilización avanzada bajo el mandato del rey Lib. Moroni nos dijo lo siguiente acerca de su nivel de prosperidad. Y eran sumamente industriosos, y compraban y vendían y traficaban unos con otros a fin de sacar ganancia, versículo 22. Y trabajaban toda clase de minerales y elaboraban el oro, la plata, el hierro, el bronce y toda clase de metales, e hicieron toda clase de obras finas. Versículo 23. Poseían sedas y lino finamente tejido y hacían toda clase de telas para cubrir su desnudez y fabricaban toda clase de herramientas para cultivar la tierra, tanto para arar como para sembrar, para segar, como para asadonar, como también para trillar, y hacían toda clase de herramientas con las cuales hacían trabajar a sus animales. Y elaboraban toda clase de armas de guerra y confeccionaban toda clase de artículos de una elaboración sumamente fina. Moroni concluyó diciéndonos, y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos. Es interesante leer que el Señor nos da también talentos, nos da profesiones, nos da oficios para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse, pueda desenvolverse ante la sociedad. Aquí es claro cómo podemos ser bendecidos si cada uno de nosotros se dedica a trabajar. Tenemos la tierra, tenemos los recursos, es cuestión de aplicarlo. Aprender y aplicarlo. En el capítulo 11 leímos que así como sucedería con los nefitas, la sociedad jaredita pasó repetidamente por el ciclo de prosperidad, apostasía, juicio, arrepentimiento, prosperidad, apostasía, juicio, arrepentimiento. Y finalmente, al igual que con los nefitas, la gravedad de la apostasía y de la iniquidad se volvió cada vez más fatal. Éter 11 recuenta las etapas finales del ciclo de apostasía de los jareditas. Rechazaron a los profetas, se burlaron de ellos y los vilipendiaron. A pesar de que el rey Shule, como ya dijimos, había promulgado una ley que protegía a los profetas y castigaba a los que perseguían. Un rey posterior adoptó la política de ejecutar a los profetas. Finalmente, la iniquidad se tornó tan generalizada que los profetas se lamentaron y se retiraron de entre el pueblo. Tristemente, el Señor ya sabemos que también cuida a sus siervos y al darse cuenta que el pueblo no iba a obedecer y todo lo contrario, estaban asesinando a sus escogidos, mejor los retiró. Sí, hay que recordar también en las emisiones pasadas, cuando vimos la destrucción del pueblo de Nefi, ¿no? Uh-huh. Como incluso hasta los 3 nefitas los retiró. ¿Por qué? Porque ya la rebeldía del pueblo era a tal grado que, como nos menciona el elder Dieter en uno de sus discursos, ¿no? Él como piloto aviador dice que cuando tienen un vuelo de una ciudad a otra, despega el avión y ellos tienen marcado un punto del no regreso. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no han rebasado ese punto del no regreso, tienen la oportunidad de abortar el vuelo y regresar al punto donde iniciaron el vuelo. Pero una vez que rebasaron ese punto del ya no regreso, dice que ya no hay otra cosa más que llegar hasta donde el avión pueda y tratar de llegar al destino, ¿no? Ya no hay manera de regresar. Entonces, en
el presidente, en el libro de El Milagro del Perdón, también menciona el punto del no regreso, ¿no? Donde llega el momento en que la iniquidad, la incredulidad, la rebeldía hacia nuestro Padre Celestial llega a tal punto del no regreso, donde ya no hay manera han perdido, como hablábamos hace ratito, han perdido toda sensibilidad y han perdido la capacidad de poderse arrepentir de sus pecados. Ya no sienten el deseo sincero de poder arrepentirse de todo lo que han vivido. Están conscientes de su situación, están conscientes de la situación caída en la que están, pero ya no quieren arrepentirse, no les interesa arrepentirse, ya perdieron toda esa habilidad. Entonces, ya estamos hablando del no perdón, del punto de ya no regreso, ¿no? Y yo creo que eso es lo más grave, cuando ya toda una civilización llega a tal punto, ¿no? Gracias. Hemos llegado al final de este capítulo. Agradecemos su tiempo, su paciencia, todo lo que hacen también, que no sé, tal vez dejen unas cosas y otras por escucharnos. Muchísimas gracias. Y nos despedimos invitándoles a la reflexión. La pregunta que hicimos al inicio y que amablemente contestaron David, Iván y Sheila es la siguiente: ¿cómo demostramos al Señor nuestra humildad? Pensemos en eso. ¿Qué haremos hoy? ¿Qué haremos a partir de este momento para que el Señor vea que somos capaces de ser guiados por Él? Somos capaces de cumplir con sus instrucciones y con cada uno de sus mandamientos. Porque al final, esa roca, si la comparamos con las olas que dices de Los Cabos, en México, por supuesto, podrá ser más fortalecida y va a brillar como un diamante. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. ¿David? Nos vemos. Por favor, cuídense mucho, que el Señor les bendiga bastante. Un abrazo a distancia, un abrazo virtual. Y por favor, no dejen de confiar en el Señor. Escuchen las palabras de nuestros profetas y recuerden el último mensaje de nuestro profeta: confiemos en el poder sanador del agradecimiento. Yo creo que es terapéutico el todos los días en la mañana pensar y hacer una lista de por qué estoy agradecido. Y esa es una buena forma de empezar un buen día, y la empezamos de una manera feliz. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Es más grande lo que agradecemos que lo que pedimos? Ajá, gracias. Sí. Gracias por escucharnos y beban mucho ponche por la temporada y mucha agüita también, y cuídense mucho porque el virus todavía sigue y con más fuerza. Gracias, Iván. Pues gracias por acompañarnos, gracias David, África, Shei, por esta hermosa lección. Gracias a ustedes por escucharnos y por estar siempre con nosotros. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, iTunes, Apple Podcasts, iHeartRadio, en Amazon Music, en Alexa Media Player, en Listen, en Deezer y muchas otras aplicaciones más. Y obvio en Spreaker.com, que es nuestra plataforma madre. Muchas gracias y nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión. Que tengan bonito mes y bonita semana, y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.